Buenas noches. En esta ocasión hablaremos un poco sobre la lingüística textual. Nuestro grupo está conformado por Jorge Luis Pacheco Mendoza, Valentina Paternina Ramírez y yo, María Paula Márquez Pacheco. El siguiente trabajo tiene como título El arte de construir texto, un viaje a la lingüística textual. Para comenzar, daremos una breve introducción. La lingüística textual surge en la segunda mitad del siglo XX en un contexto donde se buscaba comprender cómo los textos funcionan en la comunicación. Se le conoce también como análisis del discurso y se enfoca en el estudio de la producción y comprensión de los textos en su contexto. Este enfoque se desarrolló en respuesta a las limitaciones de corrientes anteriores como el estructuralismo y la gramática generativa, que se centraba en la estructura gramatical aislada sin considerar el contexto comunicativo. Los conceptos más relevantes en la lingüística textual incluyen el texto y el discurso, los actos de habla y la definición de contexto. Además, se estudian propiedades del texto como la cohesión, coherencia y adecuación, así como subestructuras en las cuales se encuentran superestructura, macroestructura y microestructura y las macroreglas textuales que guían la interpretación. Lingüística textual. La lingüística textual o lingüística del texto hace referencia a una disciplina cuyo objetivo de estudios es el texto, entendido como un acontecimiento comunicativo verbal con plenitud de sentido que posee una serie de propiedades. De igual manera, la lingüística textual se enfoca en identificar una clasificación de los diferentes tipos de texto. En este contexto, es importante resaltar el enfoque teórico que se fundamenta en la combinación de secuencias textuales típicas para la creación de un texto, lo cual ha llegado a ser uno de los enfoques más relevantes. Ahora hablaremos un poco sobre los datos relevantes de la lingüística textual. La lingüística textual es concebida como ciencia interdisciplinaria. Esta emerge a finales de los años 60 del siglo XX en las universidades de Europa Central, entre las que cabe destacar la Universidad de Constanza, Alemania. Se presenta como una lingüística cuyo objetivo es dar cuenta de la cohesión y coherencia de un texto, traspasando los límites de la oración. Además, aparece en principio como contrapeso de algunos principios de la gramática chomskyana y a veces también como prolongación y reafirmación de ciertos enunciados. Ahora continuamos con los diferentes nombres que recibió. Primero, gramática estructural americana, la tacmémica, la escuela británica, el estructuralismo checo, el estructuralismo francés, la lingüística alemana y por último la lingüística generativa. A continuación ampliaremos un poco algunos conceptos de los diferentes nombres que recibió. En primer lugar, la tacmémica. Kenneth Pickett, su fundador, consideró siempre que el objeto de una teoría lingüística no ha de ser solamente la oración, sino el acto comunicativo en su totalidad. Continuamos con la escuela británica, la cual se inspira en los trabajos de Firth. Sus adeptos, en especial Halliday y Leaks, han emprendido trabajos en los que tratan de demostrar la validez de las estructuras discursivas, incluso en la poesía y en los avisos comerciales. En tercer lugar está el estructuralismo checo. Los estudios de Pálek y Danex se ocupan de analizar concienzudamente la coherencia que debe existir entre oraciones como uno de los aspectos más importantes del discurso. Continuamos con el estructuralismo francés. En este, el discurso, que en un principio fue un trabajo eminentemente antropológico, merced al influjo de Lévi-Strauss,
Derivó posteriormente hacia una teoría estructural, en la que vienen empeñados especialmente Teodoro Greimax y Bremox. Por último, y entre las más importantes está la lingüística alemana. Han sido las dos Alemanias las que han contribuido más eficazmente en el desarrollo y auge de la textolingüística, y sin lugar a dudas es allí donde hay que situar el nacimiento y evolución del nuevo enfoque lingüístico. Seguidamente continuamos con el surgimiento de la lingüística textual. Desde 1964, Peter Harmack había señalado ya la imperiosa necesidad de trabajar en la descripción de la estructura del discurso y colocaba esa tarea como prioritaria para la lingüística contemporánea. Junto a él, Manfred Bergquist señaló pautas muy importantes para la aplicación de las ideas generativas al estudio y análisis literario, y fue el primero en proponer los conceptos de macro y microestructura. En 1970 surgió el grupo de Constanza a raíz de un congreso lingüístico llevado a cabo allí. En él participaron, entre otros, Hannes Rieser, Janos Petoffi, Jens Ingwe y Werner Kummer, quienes, además de constituirse en asociación, comenzaron a trabajar en la tríada esencial y básica dentro de la textolingüística: el análisis del discurso, la pragmática y la teoría de la acción. Muy bien, ahora hablaré un poco sobre Tim Van Dyke, principal precursor de la lingüística textual. Nacido en Nalwijk, Países Bajos, estudió lengua francesa y literatura en la Universidad Libre de Ámsterdam y teoría de la literatura en la Facultad de Letras de la Universidad de Ámsterdam, donde se doctoró en la lingüística. Completó su formación en las universidades de Estrasburgo, París y Berkeley. Fue profesor de estudios del discurso en la Universidad de Ámsterdam hasta el 2004. Ha sido profesor visitante de las universidades de Bienfield, Puerto Rico, Tufts, Autónoma de México, Colegio de México y las brasileñas de Campinas, Recife y Río de Janeiro. Desde 1999 es visitante de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en España, editor de la revista Discursus en Society y Discursus Study, innovador y pionero en la lingüística de texto, que aborda en el libro Text in Context, 1977. Su trabajo también se centra en el análisis de la estructura, la producción y recepción de la información periodística, referida a los factores étnicos, racismo, identidad cultural, etc. Analiza la construcción discursiva de las diversas variantes de la expresión racista y de los prejuicios relacionados con las migraciones, la interculturalidad, etc. Bien, ahora hablaré un poco también de los aportes de Tean Adrianus Van Dyke, principal precursor de la lingüística textual. Van Dyke aborda, por un lado, las manifestaciones discursivas de las ideológicas, ya sean conscientes o inconscientes, y por otro lado, las condiciones que posibilitan que el discurso influya en la confirmación, adquisición o transformación de las ideologías, tanto de los grupos como de cada individuo. Para desarrollar su estudio, él analiza primero todos los niveles y estructuras del texto y la conversación, abarcando aspectos fonológicos, gráficos, sintácticos, léxicos, estilísticos, retóricos y esquemáticos, pragmáticos y conversacionales. Luego, formula una teoría del contexto y de las restricciones contextuales que determinan cómo se reproduce el discurso. Van Dyke parte desde la premisa de que no es posible realizar un análisis ideológico directo del discurso. Entre la cognición social y el discurso operan los llamados modelos de contexto, que no se refieren al contexto a sí mismo, es decir, más bien a las representaciones mentales y subjetivas de los elementos situacionales, como lo son la intención, el tiempo, las circunstancias,
los roles de los participantes, las afirmaciones y etc. Que los interlocutores consideran relevantes en un acto comunicativo, según las características del modelo de contexto. Ciertas estructuras discursivas pueden o no tener un carácter ideológico en un caso específico. Así, mediante la reproducción ideológica del discurso, en la cual los modelos mentales se reflejan en las estructuras discursivas, los grupos buscan proyectar una autoimagen positiva mientras presentan de manera negativa a los otros. Con este fin, adaptan o manipulan las estructuras textuales y conversacionales para alinearlas con sus representaciones mentales y lograr sus objetivos. Bien, ahora hablaré un poco acerca de cuál es la diferencia entre la lingüística textual, el estructuralismo y la gramática generativa universal y transformacional. Para esto hay que aclarar un poco en qué consiste cada una. Brevemente, la lingüística textual se encarga de estudiar los textos como unidades completas del significado, considerando no solo las reglas sintácticas, sino también factores contextuales que afectan la producción e interpretación. Es decir, este se enfoca en sus criterios de textualidad, como son la cohesión y la coherencia. En cambio, a diferencia de la gramática generativa, no se preocupa por las reglas innatas, sino por el funcionamiento práctico y comunicativo del lenguaje. En este mismo orden de ideas, el estructuralismo considera que el lenguaje es un sistema estructurado de signos que adquiere significado a través de sus relaciones diferenciales dentro de las reglas subyacentes para que los hablantes generen la comprensión finita de un número de oraciones en su idioma. Para definir y aclarar un poco más estos conceptos. Características de la lingüística textual. Esta lleva enfoque en los criterios de textualidad como cohesión y coherencia, dicho anteriormente, la intencionalidad y la situacionalidad, explorando los textos y cómo interactúan en sus contextos culturales y sociales. En la gramática generativa, esta analiza el funcionamiento práctico y comunicativo del lenguaje, es decir, dentro de un texto o un libro, este logra coherencia y efecto literario a través de metáforas y una estructura narrativa. También este mismo orden de ideas, características como lo son las estructuras sintácticas dentro de la gramática generativa. Este modelo tiene como regla subyacente el poder que los hablantes permitan generar y comprender un número de oraciones dentro de su respectivo idioma. Una estructura innata, compartido por todos los idiomas humanos. La teoría inicial incluyó conceptos como las transformaciones y la recursividad como conceptos fundamentales, introduciendo un modelo computacional del lenguaje basado en reglas que operan sobre estructuras sintácticas. Seguidamente tenemos los conceptos más relevantes, en donde se encuentra el texto, el discurso y actos del habla. El texto se define como una cadena estructurada de palabras, oraciones y párrafos, portadora de un sentido global y una intención comunicativa, codificada con el apoyo de signos y emitida de manera escrita. El discurso se refiere a la manera en que se organiza y presenta el lenguaje en un contexto comunicativo. Puede ser oral o escrito y abarca desde una conversación cotidiana hasta un discurso formal. Teniendo en cuenta factores como la intención del hablante, el contexto social, la relación entre los participantes y el propósito de la comunicación. En el análisis del discurso se estudian no solo las palabras y oraciones, sino también cómo se organizan e influyen las normas sociales y culturales en la interacción verbal. Así, el discurso es clave para entender la comunicación en su dimensión más compleja. Actos del habla son las acciones que realizamos al hablar, como prometer, ordenar, preguntar, etc. Según Jung, se dividen en tres tipos:
actos locutivos, lo que se dice, actos ilocutivos, la intención del hablante, y actos perlocutivos, el efecto en el oyente, en donde se analizan para comprender cómo funciona la comunicación en situaciones reales. Ahora tenemos el contexto pragmático, que es el conjunto de circunstancias que rodean el acto comunicativo y que influyen en su interpretación. Incluye factores como el lugar, el momento, los participantes y sus intenciones. En resumen, el contexto pragmático es lo que permite interpretar correctamente un mensaje dependiendo de la situación en la que se produce, sin que las palabras puedan perder su verdadero significado o sentido. Contexto social se refiere a las normas, valores y expectativas sociales que influyen en la comunicación. Este contexto puede variar según la cultura, la clase social, el género, entre otros factores. Es decir, el contexto social nos enseña que el lenguaje cambia según dónde estamos, con quién hablamos y cuáles son las reglas de ese entorno. Esto es clave para entender por qué nos comunicamos de formas distintas en diferentes situaciones. Ahora tenemos las propiedades del texto, en donde se encuentran la coherencia, cohesión y adecuación. Coherencia es una cualidad que depende del sentido de los textos y coopera por encima de las lenguas históricas. Esto quiere decir que la coherencia es lo que hace que el texto sea comprensible siempre y cuando las ideas estén bien organizadas y relacionadas entre sí. La cohesión es la propiedad del texto que permite que sus partes estén conectadas de manera lógica y gramatical. Incluye el uso de pronombres, conjunciones y otros elementos que ayudan a mantener la continuidad del discurso. La adecuación se refiere a la capacidad de adaptar el discurso al contexto y a los interlocutores. Implica elegir el registro, el tono y el estilo adecuados para la situación comunicativa. Un ejemplo de la adecuación es como elegir la ropa adecuada según la ocasión. No usas lo mismo para una fiesta que para una clase. Ahora hablaré sobre los conceptos más relevantes dentro de la estructura de un texto. Entre ellos se encuentra la macroestructura. La macroestructura textual, entendida como la construcción teórica de nociones, como tema o asunto, es el poder de dar cuenta del contenido global de un discurso, como se citó en Ibid, página 44 a la página 45. Es decir, la macroestructura proporciona la estructura general del texto, aportando detalles que enriquecen y explican cada punto, facilitando la comprensión del tema. Superestructura. La ordenación global del discurso y las relaciones jerárquicas de sus respectivos fragmentos, como se citó en Ibid, página 53. Esta estructura esquemática se caracteriza por ser la forma holística de un discurso. La superestructura se asemeja al componente sintáctico de la oración, como se citó en Tapias, J. C. Ruiz, L. L. F. 2007. Es decir, la superestructura es un marco que define de qué manera se pueden organizar un contenido y el tipo de texto que hay en él, permitiendo que los estudiantes comprendan y produzcan textos de manera más clara y efectiva. Microestructura. Cuando se habla de esta, es porque se intenta dar sentido al texto o a la oración que quiere formularse, considerando los puntos de relación y coherencia. Permite que varias oraciones puedan unirse para formar un mensaje, como se citó en González Morales Y. 2021. Es decir, esta da detalles y información que de una u otra manera especifican y desarrollan las ideas más importantes o principales. Estas incluyen oraciones, frases y palabras
que aportan coherencia y cohesión al contenido. Seguidamente hablaremos de las macrorreglas, que son las operaciones cognitivas que realiza el lector u oyente con el fin de extraer la información relevante de un texto y poder así formular el tema del que trata. El concepto de macrorreglas ha sido acuñado por el lingüista holandés Teun van Dit, 1977, con el objetivo de describir las reglas que se aplican al conjunto de proposiciones que forman un texto para obtener su macroestructura, entendida esta como el contenido semántico que resume el sentido del texto. Teun van Dit distingue las cuatro macrorreglas siguientes: supresión u omisión. Dada una secuencia de proposiciones, se suprime la información que no es necesaria para interpretar lo que se sigue en el texto. Por ejemplo, pasó una chica, llevaba un vestido verde, de repente tropezó. Se puede suprimir la proposición llevaba un vestido verde porque el resto del discurso no presupone esa información, ya que no desempeña un papel en la interpretación de las oraciones. Por lo tanto, no figurará en la formulación del resumen o macroestructura del texto. Ahora tenemos selección. Se selecciona la información relevante dentro del sentido global del discurso que constituye el reverso de la operación anterior. Por ejemplo, se seleccionarían las proposiciones pasó una chica y de repente tropezó, porque son necesarias para construir el sentido global o tema del discurso. El texto del ejemplo trata de una chica que tropieza. Ahora tenemos generalización. Se abstraen las características particulares de una serie de objetos, lugares o personas, extrayendo lo que es común. De este modo, se suelen sustituir los hipónimos, por un hiperónimo. Del ejemplo, en el suelo había una muñeca y un tren de madera. Dispersos se encontraban también algunos puzzles. Se puede derivar una macroposición como en el suelo había juguetes, que constituye el tema del discurso o macroestructura a partir de la generalización. Integración o construcción se funden en uno de dos conceptos constitutivos. El concepto que resume la secuencia no necesariamente tiene que estar presente en el texto, porque forma parte de nuestro conocimiento del mundo. Por ejemplo, fui a la estación, compré un billete, me acerqué al andén, subí el tren partió. Al aplicar la regla de construcción, se obtiene la siguiente macroposición: viajé en el tren. En la didáctica de lenguas, la consideración de las macrorreglas textuales ha incidido en las prácticas de comprensión lectora y en general en el procesamiento de información. En cuanto a las primeras, las macrorreglas han sido equiparadas a una estrategia de comprensión, si bien no se ha efectuado una propuesta sistemática basada en el marco conceptual de aplicación pedagógica de las macrorreglas. En cuanto al procesamiento informativo, se ha visto la utilidad de que los aprendientes conozcan los mecanismos que permiten extraer la información relevante de un texto, su contenido semántico o macroestructura, a fin de que sean capaces de reducir y organizar grandes cantidades de información, sea en la producción o en la recepción. Ello permite explicar la forma como cada individuo interpreta los textos y les asigna un sentido y diseñar, en consecuencia, una determinada acción didáctica. En conclusión, esta disciplina, con sus riquezas de conceptos y subtemas, no solo abarcan un amplio espectro de conocimientos, sino que también nos invita a mirar hacia el pasado. En épocas anteriores, destacados pensadores reflexionaron, debatieron y trataron de comprender el complejo engranaje y los componentes que conforman el lenguaje humano. A partir de diversas corrientes lingüísticas, estos intelectuales
construyeron teorías que, de una u otra manera, han contribuido significativamente al enriquecimiento del pensamiento humano y a la comprensión de nuestra capacidad de comunicación. Para finalizar, expresamos nuestro agradecimiento a la docente formadora de este curso, quien con una actitud entusiasta y comprometida nos guió en el fascinante estudio de la lingüística. Estas son las referencias en las cuales nos apoyamos para realizar nuestro trabajo. Y finalmente, hemos culminado nuestro gran y fascinante viaje de la lingüística textual. Muchas gracias.